hacer una charla sobre ecología. ¿Sí? Bueno, adelante. Esta es la primera charla que hacemos y le pusimos sobre los esquemas de Freud a Lacan. Porque esto empieza en Freud, ¿no? Entonces, yo puse como frase de esta clase, esta frase de Lacan, que lo no simbolizado reaparece en lo real. Digamos que sería como lo que va a acompañar como el espíritu detrás de todo lo que vamos a ir planteando, esta cosa de simbolizar. Entonces, para hacer una introducción, yo pensé que había que plantear brevemente algunas cosas, como por ejemplo, bien básica, ¿qué es pensar? ¿Qué es pensar? ¿No? Lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española. Y... Hola, Norma. Adelante. ¿Cómo te va? Adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo así? Bueno, entonces decíamos, la frase de esta primera charla es esta: lo que no se puede simbolizar reaparece en lo real. Y en esto de simbolizar, busqué lo que es pensar, y el diccionario de la Real Academia Española, esperen que me pongo los anteojos con los años, dice que pensar viene del latín pensare. Pensare quiere decir pesar, calcular, pensar. Si nosotros tomamos pesar y calcular, estamos hablando de medidas. Estamos cerca de la matemática. Y estamos hablando de pensar. Y no estábamos mencionando matemáticas. Sin darnos cuenta, el pensar está relacionado con la matemática. No sé si me expliqué. Podemos agregar que es combinar ideas, juicios. Por lo tanto, pensar es representar en la mente, este esfuerzo de representar la realidad, ¿no? Y estas representaciones, categorizarlas, diferenciarlas, combinarlas. Y ahí de nuevo rozamos la matemática con las combinatorias. Establecer categorías, diferencias, distinguirlas. Bueno, en definitiva es un intento de simbolizar la realidad. Cuando alguien intenta dar cuenta de algo que no se puede ver en forma concreta, digo, el aparato psíquico, este era el desafío de Freud. ¿Cómo poder pensar, simbolizar el aparato psíquico, los pensamientos, los fenómenos que se juegan en la mente? Freud dice en el capítulo 5 de lo inconsciente que lo psíquico se puede dividir en dos espacios, consciente e inconsciente. Estamos hablando de espacios. Ustedes saben que lo que estudia los espacios es la geometría. Geo es tierra, metros es medir la tierra. Eso fue al comienzo en los griegos. De nuevo estamos en la matemática, de alguna manera, en la geometría. Es decir, para intentar describir los fenómenos, Freud apeló a lo que tenía en su época, la física, la matemática, ¿no? Y si empezamos a hablar de Freud, me gustaría hacer dos o tres menciones de Freud. Nació el 6 de mayo de 1856 en Pribor, República Checa. A los 17 años ingresa a estudiar medicina
y se gradúa a los 25. A los 24 conoce a Breuer y entre los 26 y los 39 trabaja con Breuer, que tuvo una relación, además de colegas, eran amigos. Breuer fue un poco el padrino, lo aconsejaba, lo orientaba, le ayudó a instalar el consultorio, a poner el consultorio. En esa época, digamos, hacia los 39 años, escribe el proyecto de psicología para neurólogos. Y un año después, en 1896, retoma esto de escribir el aparato anímico en la carta 52. Pero después de eso, deja de lado el intento de describir el aparato anímico, el aparato psíquico, en términos neurológicos. Entonces, ¿cuál es el dato? Que hasta los 40 años Freud era neurólogo. Esto me parece que es un dato para rescatar. Y como neurólogo, escribió el proyecto que tiene las ideas básicas de mucho de lo que él trabajó después a lo largo de la vida. Por ejemplo, en la represión, en el inconsciente, en el yo y el ello, en los dos principios del carácter psíquico. Digo, cuando hablamos de que hay dos Freud, ¿no? ¿Hay dos Freud? Pregunto, no sé, dejo abierta la pregunta. Bueno, para terminar, digo, muere en Londres el 23 de septiembre de 1909. Entonces, vamos a pasar a describir la carta 52, pero antes quería mencionar dos o tres cosas del proyecto. Bueno, estaba intentando describir el aparato psíquico en términos neurológicos, ¿no? Y ya en esa época aparece una oposición entre proceso primario y proceso secundario. Y distintos tipos de neuronas, ¿no? Neuronas pasaderas, neuronas impasaderas. Esto tiene que ver con la memoria, qué es memoria, qué no es memoria, ¿no? Bueno, vamos a ir a la carta 52. Ustedes saben que Freud se escribía con Fries en esa época, era un médico, investigaba, ginecólogo, con el cual tenían una asidua correspondencia. Y en la carta 52 describe que entre la percepción y la conciencia hay una serie de instancias que serían neuronas que van transmitiendo, ¿no? En una punta del esquema tenemos la percepción, en la otra punta tenemos la conciencia. La percepción pasa a otra instancia que serían los signos de la percepción, que sería una transcripción, así lo nombra Freud. Yo digo, se podría decir traducción, ¿no? Entonces tenemos una transcripción de la percepción a los signos de la percepción. Una segunda transcripción hacia lo inconsciente sería una segunda traducción, traducción de traducción. Luego otra al preconsciente, insisto, traducción de traducción de traducción. Y por último la conciencia. Entonces, dos cosas para señalar acá. Que de lo que se percibe a la conciencia, el filtro está en el inconsciente. Cosa que vulgarmente se desconoce, ¿no? Se cree que lo que se percibe es consciente. Bueno, esto lo está diciendo Freud como neurólogo, que lo que percibimos está filtrado y que lo que llega a nuestra conciencia pasa por el inconsciente. Todo este planteo lo repite
ya como psicoanalista, con su primer trabajo como psicoanalista, que es la interpretación de los sueños, en 1900, 1899, ¿no? En el capítulo 7 habla sobre la regresión y hace un esquema muy similar que se llama el esquema del peine, en donde hay un flujo desde la percepción hacia lo que sería preconsciente, consciente, motilidad, ¿no? Hay un polo perceptivo y un polo motor, y en el medio hay huellas mnémicas que se van reinscribiendo, algo similar a lo anterior. Y después termina diciendo que estos serían instancias, dentro de las cuales está lo inconsciente y lo preconsciente. Y en el medio, la represión, una instancia que censura. En este trabajo, él dice que hay dos tipos de movimiento, uno en el despertar, en el estar despierto, y otro en el dormir. Porque en el estar despierto, la percepción va pasando, inconsciente, preconsciente, conciencia, motilidad, pero en el dormir hay un estado de regresión. Y desde el inconsciente se produce un fenómeno cuasi alucinatorio, vivencial, que es producción del inconsciente. El sueño es una formación del inconsciente, como dice Lacan en el seminario 5. Con un lapsus, un estallido, como síntoma, el sueño es una formación del inconsciente. Es decir, hay un movimiento en el momento del despertar, pero en lo inconsciente se guarda información que produce y vuelve, ¿no? Yo creo que acá puedo redondear como para que sigas vos, después lo paso por ahí. Sí, retomar lo que quieras o continuar. Es muy interesante, ¿no? Lo estoy siguiendo. ¿Querés venir acá? Sí, para que... ¿Prefieres si querés retomar después? Déjame en todo caso el esquema de la carta 52. Ah, bueno. Ahí. Sí, porque lo voy a aprovechar. La parte de abajo la verdad. Eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Nada. Bueno. De hecho, creo que ha sido de más claro. Realmente es muy ilustrativo. Efectivamente, ante todo, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia, por la paciencia y por la atención. Pueden hacer de cuenta que están atendiendo y seguir durmiendo, no hay problema. Estamos la palabra. Pero sí, bueno, voy a ir retomando algunas de las cuestiones que planteó Claudio, a quien le agradezco el espacio, le agradezco el haberme invitado a compartir con él esta actividad, y realmente me parece que no es nunca suficientemente enfatizado lo que Lacan aportó para poder entender a Freud, ¿no? Porque uno da cosas por sentadas. Una de ellas es que Freud es fácil, Lacan es el que lo hace difícil. En realidad, yo les diría, en mi experiencia, y a lo largo de mis años de trabajo en esto, es exactamente al revés. Freud es particularmente difícil, pero no porque sí, porque la quisiera ser difícil. Freud es difícil porque Freud tenía que avanzar sobre la marcha, a veces retroceder sobre sus pasos, inventar cosas, armarse sus aparatos, sus
instrumentos, hacer sus propias herramientas. Pasar, por ejemplo, de un discurso a otro. Una de las cuestiones que planteaba acá Claudio era, que es muy importante, es que Freud viene de la medicina, era un eminente neurólogo, no era un neurólogo cualquiera, les aclaro. Era un neurólogo que no solamente se destacó, por ejemplo, ya ves que él estaba además en uno de los centros culturales del mundo, que era Viena, se destacó en neurología como, digamos, un gran descriptor, ¿no? Por un lado, de la estructura del cerebro. De hecho, algo que no muchos saben es que Freud fue elogiado por haber inventado un método de distinción del neurón, un método de distinción de las capas cerebrales. De hecho, una de las pocas cosas originales que se conservan en la 19 Vergasse de Viena, que era donde él tenía su consultorio y es el Museo Sigmund Freud. Casi todo está en Londres, así que quien vaya se va a encontrar un montón de fotos, algunos sujetitos. Y que los sujetos que hay una especie de cortadora de fiambre, que era, digamos, lo que se usaba en su época. Hoy en día se usan cosas análogas un poquito más modernas, para sacar secciones del cerebro y observarlas anatómicamente. Tenían que ser de una precisión milimétrica. Bueno, y además, si uno lo corta así nomás, eso es simplemente, bueno, un cacho de seso. Hagan ravioli de seso, es lo mismo. Por eso había que distinguir, por eso los métodos de tinción, había que distinguir lo que es del orden de un tejido de otro, lo que es, qué sé yo, lo que es puramente nervioso de lo que es tejido adiposo, por ejemplo, la mielina. Bueno, Freud había descubierto, había inventado, como quieran llamarlo, ¿no? Un método muy eficaz, ¿no? Para poder distinguir con mucha precisión. Por lo tanto, es muy elogiado en su momento por los neurólogos. De hecho, les cuento una anécdota puede ser graciosa, ¿no? Que me enteré por una tercera persona, ¿no? Que me contó el caso de un neurólogo a quien él conocía, ¿no? Que mi amigo era psicoanalista, pues psicoanalista. Y en un momento, en una charla, surge Freud. Y el neurólogo le dice: yo de Freud no entiendo nada. La verdad, te confieso, ni una pena. Pero debe haber sido grosso. Porque como neurólogo, así fue. Digo, un tipo que, digamos, se destacó como neurólogo y después se dedica a otra cosa porque le interesa más, tiene que ser tan bueno en una cosa como en la otra. Esa era la idea de este tipo. Que si bien, digamos, podría ser discutible, de todos modos, no deja de ser interesante. Por alguien que está decididamente en otro discurso médico. De hecho, justamente este periodo 1895-1896, o sea, el proyecto de una psicología para neurólogos, hasta el periodo de las cartas Saplis, después está la carta 52, de la cual extraemos esquemáticamente justamente este gráfico. Freud hace ese pasaje, ¿no? Que va decididamente de la medicina,
se había formado muy seriamente como médico, a pensar que no todo era cuestión, ¿no?, de transmisión física. Entonces empieza a pensar en que, bueno, tiene que haber algo que relacione, y esto no le vino del cielo, le vino de sus histéricas en particular, algo que relacionaba los fenómenos físicos, ¿no?, con ciertas manifestaciones psíquicas o cierta causalidad psíquica. Hay que, digamos, tomar en cuenta esto, porque después, muchos años después, Lacan va a hacer un escrito que nos interesa particularmente, que se llama Acerca de la causalidad psíquica. Justamente en ese escrito, y es algo que nos va a interesar más, que les propongo así como lectura de fin de semana, para llevarse de vacaciones, para divertirse un rato, es un escrito en el cual Lacan distingue también con una precisión casi neurológica, si quieren. Hay que acordarse además que es un escrito temprano de Lacan, lo que es de la causalidad psíquica de lo que es de la locura. Y eso, les aclaro, es muchas veces muy difícil de distinguir. Sobre todo, bueno, en la época de Freud, donde había poca experiencia al respecto. ¿Qué tanto había, por ejemplo, de locura en una histérica y qué tanto, digamos, había de causalidad psíquica? ¿Qué quiere decir causalidad psíquica? Eso era justamente lo que Freud se preguntaba, ¿no? Decía, hay experiencias infantiles, hay tradiciones familiares, hay cosas que a uno le han contado, hay cosas que además se reflejan, como vos decías, por ejemplo, en la formación del inconsciente, en los sueños, ¿no?, sin ir más lejos, o en un lapsus, en un acto fallido, ¿no? Digo, porque estas cosas van y vienen, van de la causalidad psíquica, o digamos, de alguna causación psíquica, si quieren no ser tan precisos, a un fenómeno somático, o de cierta estimulación somática a una respuesta psíquica, cosa que a nadie le sorprende, conozcámoslo, ¿no? Está bien, a mí me pisan el pie, siento dolor, grito en ese momento, bueno, hasta ahí todo es un arco reflejo. Pero si yo le pego una trompada al tipo y le empiezo a decir, sos un hijo de puta, etcétera, etcétera, eso es una respuesta psíquica. ¿Se entiende? Eso no se reduce a una cuestión, digamos, del psiquismo, perdón, a una cuestión somática, en este caso. Ni de la misma manera, qué sé yo, un recuerdo que despierta una reacción somática, ¿no?, se refiere exclusivamente a una cuestión psíquica. Hay efectivamente una respuesta del cuerpo. De hecho, las mismas palabras pueden producir efectos diferentes. No es lo mismo que digas, sos un hijo de puta en un tono que lo digas en otro, ¿no? ¿Se entiende? Esto es cosa de todos los días. Sos un hijo de puta y te vas a romper la cara, sos un hijo de puta, ¿cómo te envidio? ¿No? Vos estás distinguiendo, perdón, lo que sería los reflejos de Pavlov. Claro, por ejemplo. De lo que se arma, bueno, no sé, efectivamente, de cierta circulación, si querés, de algo que vos mencionabas, que tiene que ver, digamos, con el pensamiento, con el pensar y con el sopesar las cosas, ¿no?
con el calcular, aunque este cálculo no se exprese en números. Y me parece muy atinada la reflexión acerca de los modos que tenemos de hacer matemáticas sin saberlo. Si me disculpan apenas un segundito, me olvidé de un librito ahí, del cual